Muy buenos días y bienvenidos a esta segunda jornada de Futurismo 2022. En el encuentro que vamos a tener hoy, a continuación, gestión, promoción y captación de mercados en los destinos vacacionales. Bueno, les damos en primer lugar las gracias por estar aquí y les presento a continuación Elena González Vázquez de Parga, directora de proyectos de comunicación al cliente final y profesional, Promotur de Islas Canarias, bienvenida. Laura Castro Hernández, directora insular de Turismo del Cabildo de Tenerife, muchas gracias por estar aquí. Jessica de León Verdugo, consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, bienvenida. Pablo Linares Betancourt, gerente de Turismo de Gran Canaria, placer. Mario Villar García, director de Inteligencia Turística de la Comunidad Valenciana, bienvenido. Y Vicente Marí Torres, presidente del Consell de Ibiza. Sector turístico, un sector que requiere una transformación de los destinos, además adaptada a una nueva realidad. Creo que de eso ya poca duda hay, donde además todo apunta a llevar un modelo de gestión con una perspectiva completamente integral. Hoy conformamos un coloquio con personalidades y profesionales, expertos en diferentes responsabilidades, de destinos además maduros y consolidados del territorio español. Y una primera pregunta que me gustaría hacerle, en este caso a lo mejor Vicente y Laura, ¿no? Por esa visión un poco más genérica, en medio de esta profunda transformación del sector, acentuada, no comenzada, sino quizás acentuada porque empezó antes de esta crisis sanitaria que vivimos y que ha generado una crisis turística. De hecho, en Canarias, concretamente, hemos llegado a tener ese primer cero turístico. ¿Hacia dónde vamos? Laura, por ejemplo. Vale. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Futurismo, Guasimara, Germán y a todo el equipo por permitirme estar hoy en esta mesa con compañeros muy potentes. Efectivamente, yo creo que a distintos niveles afrontamos retos bastante interesantes. En primer lugar, retos personales, ¿no? Las personas ahora tienden al individualismo, a la autogestión y por supuesto que eso es transversal a todos los ámbitos. Nosotros cuando llegamos al Cabildo, y también acentuado por la COVID, entendíamos que ya los desafíos del pasado habían llegado y entre ellos, qué duda cabe, que es tener un destino más sostenible y más digital, como se ha comentado ya a lo largo de este foro. A partir de ahí trazamos las líneas a seguir y creo que esos cambios no pueden esperar más. Por lo tanto, entendiendo que los viajeros tienen otros perfiles, que tienen otros gustos, otras demandas y otras necesidades, pues hemos trazado esa hoja de ruta para satisfacer sus expectativas. Está claro que son muchos los aspectos que habría que comentar, pero yo creo que hacia ahí es hacia donde tenemos que ir. Y que abordaremos a continuación. ¿Dónde cree que vamos, señor Vicente? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a este foro. Bueno, realmente la pandemia nos ha hecho ver una realidad distinta. Hemos parado nuestras vidas en todos los aspectos y ahora la estamos reiniciando. Y el sector turístico ha demostrado una capacidad de reacción increíble, muy rápida. El viajero, el turista, tiene necesidades que son, además de las básicas, la de viajar, la de disfrutar, la de pasarlo bien, y por eso ha habido esta reacción tan rápida. La Semana Santa ha sido increíble, ha sido una reacción inesperada. Todos lo pensábamos. La temporada que tenemos por delante es de un optimismo, yo diría en algunos casos desmesurado, con todos los nubarrones que tenemos por delante, pero hay ganas, hay necesidad. El sector ha aprendido, yo creo, a ver que los problemas que teníamos es el momento de solucionarlos, es el momento de pensar en el futuro, es el momento de dejar atrás ciertas deficiencias que teníamos y pensar en lo positivo, pensar en el viajero, pensar en el turista, cómo darle mayor satisfacción, cómo ofrecerle esa felicidad que buscan. Somos buscadores todos de felicidad y por lo tanto, qué mejor que un destino turístico. Todos los que estamos aquí representados, insulares o peninsulares, vendemos eso, vendemos experiencias, vendemos lo que busca el turista, sensaciones, vendemos felicidad. A cambio, el precio es que compramos fidelidad. Eso es el gran reto, conseguir esa fidelidad, que el turista satisfecho es un turista que da
la mejor promoción del destino. Por lo tanto, queremos enviar a los turistas que vienen a sus lugares de origen satisfechos para que vuelvan ellos o vuelvan sus familiares y amigos. Ese es el gran reto de la fidelidad, pero supongo que habrá muchos más retos. Jessica, ¿cuáles son los principales que ahora mismo quizás prioritarios para dar una estabilidad al sector? Bueno, pues sinceramente ahora mismo la incertidumbre que prima en el mercado casi que no depende tanto del propio sector. Es decir, ahora estamos en una crisis de costes energéticos donde es uno de los principales nubarrones que apuntaba, pero sí que es verdad que las administraciones públicas tenemos el deber de apuntalar y afianzar la cogobernanza que tanto nos están exigiendo, apuntalar las políticas públicas sobre la gestión público-privada, apuntalar el público-público, la mejor gestión del recurso público en definitiva y pues afianzar esas estrategias, como estaba diciendo Laura, centradas en el reto que tenemos de poner por delante la experiencia, la sostenibilidad, la digitalización y pensar ante todo y sobre todo en la experiencia de ese turista que tenemos, el reto de fidelizar en un destino como Canarias, en un destino como Fuerteventura, donde el 66%, por ejemplo, de los visitantes de la isla están fidelizados y que supone pues esa buena prensa del destino, esa buena promoción del destino en definitiva. ¿Cómo podemos despejar las X? Pues yo creo que haciendo lo que nos toca, a pesar de y adelantarnos en la medida de las posibilidades a esos nubarrones que se ciernen y que todavía siguen minando la confianza del viajero a la hora de elegir o no viajar con previsión hacia destinos como el nuestro, donde por ejemplo el mercado alemán es un mercado que reserva con bastante antelación y donde en el último año y medio hemos afrontado operativas con reservas muy de última hora. Pablo, ¿compartes estos desafíos que se presentan para un sector que viene de abajo y que está despegando? Sí, lógicamente las islas somos muy parecidos, ¿no?, en este sentido, y la forma en la que estamos sintiendo la transformación un poco del sector es muy similar, así que los retos también pues son similares, cada uno con sus particularidades, lógicamente cada uno tiene su producto. Fuerteventura tiene su fortaleza, Gran Canaria, Tenerife tiene otras, es decir, algunas son semejantes, otras son distintas. Esa es la especificación o la especialidad que tenemos que reforzar frente al resto. Muy de acuerdo con Jessica lo que está diciendo. Yo creo que esto pasa ahora mismo por la sostenibilidad, claramente. La sostenibilidad es ahora mismo el pilar número 1. Hace 10 años hablamos de la sostenibilidad, pero bueno, era una idea, más bien era un discurso. Hoy ha dejado de serlo, claramente la sostenibilidad es una realidad, es decir, estamos trabajando en sostenibilidad porque el cliente está pidiendo la sostenibilidad. O sea, ya no es cuestión de que nos apetezca ser más o no sostenibles, sino que es un requisito del cliente final, pero del cliente final y del canal también, porque lo estamos viendo con las líneas aéreas, lo estamos viendo con los turoperadores, nos están exigiendo tener políticas de sostenibilidad y trabajar en destinos sostenibles. La digitalización, claramente, porque está cambiando el modelo de cliente, el cliente ya se quiere relacionar de una forma distinta con el destino y lógicamente la digitalización es básica, la forma de cómo va a afrontar pues, desde el previaje, de cómo reserva el viaje, de cómo se informa sobre el viaje, cómo el relato que le tienes que hacer ha cambiado completamente al cliente final. Y por último, la segmentación o la especialización, tanto en origen como en destino. En origen, porque los mercados también se especializan, los gustos de los clientes, la tipología de clientes, pues cada vez es más segmentada, es distinta y tenemos que dar solución desde el destino a esa demanda. Parte de la transformación del sector, hablábamos de la sostenibilidad, también viene propiciada por las influencias de las nuevas tecnologías. Mario, ¿se ha puesto de relieve esa necesidad de contar con un turismo inteligente? Y este concepto también me gustaría un poco que se tradujera un poco para quien a lo mejor todavía no lo pueda tener bastante claro, esa digitalización en los destinos y en la cadena de valor. Bueno, lo primero, buenos días por la invitación a la organización, por dar voz a la Comunidad Valenciana y por dar gracias de la jornada de ayer, que con la escucha activa aprendí mucho más que a lo mejor lo que podamos contar hoy yo mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros lo hemos notado, creo que todos, esa aceleración en la digitalización, pero la importancia, al fin y al cabo, que a mí me viene muchas veces cuando a mí me puse un director de inteligencia turística, un nombre que da para memes, risas y mucho más. Entonces, cuando a mí me preguntan cuál es nuestra mejor tecnología, hay una viñeta de 72 kilos de Instagram que te dice la mejor tecnología son nuestras mejores preguntas. Entonces, los inteligentes somos nosotros. La tecnología nos va a ayudar muchísimo más a acelerar y a llevarnos
esos procesos, automatizarlos y, por supuesto, que el algoritmo lo creamos nosotros en todo momento cuando hablamos de Big Data, análisis de datos, etc. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Nosotros en Comunidad Valenciana hemos intentado evangelizar esa digitalización a los destinos, copiando, porque es así, a la parte de Segitur, de lo que es la parte de España. Nosotros somos la única comunidad autónoma que tiene una red propia de destinos turísticos inteligentes, dividida en tres fases. Una primera en los que tienen que ir aprendiendo, conociéndose. La segunda, donde hacen un autodiagnóstico, tienen unos indicadores. Y la tercera, los que tienen un plan estratégico y un plan director sobre DTI. Aquí ya son más de 100 destinos los que lo componen, con lo cual ya partimos con una base muy fuerte para intentar transformar todo el territorio, tanto a nivel tecnológico, en innovación y todas las diferentes ejes que tiene ese destino turístico inteligente. ¿Cómo vamos a ir un poco más allá? Los planes de sostenibilidad. Los planes de sostenibilidad los hemos intentado dirigir para que esa transformación sea la adecuada, de que lo que nos ha venido también a ayudar estos datos, esta tecnología, es a democratizar mucho más el poder de decisión. Que no venga una persona experta y que tome una decisión en un momento determinado porque está mandando o está en un puesto. No, con los datos tomamos otro tipo de decisiones, nos ayudan. Bueno, pues todo eso es un poco lo que intentamos trabajar. Luego supongo que profundizaremos mucho más Profundizaremos en todo mucho más ello. en la digitalización. Decía que al final se ha puesto de relieve después de esta situación la necesidad de avanzar en temas de digitalización. Necesidad, aceleración y, por supuesto, que lo que se ha visibilizado ahora era algo con lo que llevamos trabajando muchos años. Es decir, esto no viene de la nada. Aquí hay un trabajo detrás, hay unos miembros muy fuertes sobre la tecnología, pero que es cierto que cuando nos han encerrado y nos demanda un poco más el trabajo, pues viene la tecnología y nos empuja un poquito. Esta transformación decíamos que veníamos haciéndola desde mucho antes de la pandemia, pero supongo que también, Elena, supongo que más que un pause donde ahora nos estemos reactivando dentro del sector, todo lo que ha pasado ha generado nuevos puntos de vista, también incluso en lo que respecta a estrategias de marketing y promoción. ¿Cuáles han sido los principales cambios después de estos 2 años? Bueno, hay que decir que el consumidor es otro. Yo voy a hablar siempre desde el punto de vista del marketing, en consecuencia, para los marketingianos es fundamental el cliente. Al fin y al cabo esto es un negocio en el que vendemos y tenemos que estar muy cerca de nuestro cliente, tenemos que conocerlo muy bien para ser capaces de cubrir sus necesidades y detectar oportunidades, ¿no? La pandemia ha marcado un antes y un después, nos ha dejado un cliente, un consumidor que lo anterior no son referentes, no les sirve de referente y sin embargo el futuro es tan incierto que tampoco llega a ser válido del todo. En consecuencia vive mucho el presente. Está teniendo unas pautas de consumo muy on the go, es decir, tomo decisiones inmediatas y además se pasa a lo que ahora se llama el yo-sumidor, es decir, se toma muy en cuenta los beneficios para el propio individuo, digamos, por aspectos como puedan ser a lo mejor la moda o incluso la belleza, salvo que sean productos, digamos, para cuidarse a sí mismo, ¿no? Entonces, esto trasladado al turismo implica o nos lleva a clientes en busca de experiencias, meaningful experiences, ¿no? O sea, experiencias con un gran contenido, sobre todo identitario, en donde puedan vivir algo diferente a su rutina, a su cotidianidad. Exigen mucha flexibilidad, creo que la flexibilidad sí ha llegado para quedarse. El tema de las reservas, es verdad que la booking window, digamos el periodo de antelación con el que se reserva ahora es mucho más corto, aunque esto seguramente se volverá a estabilizar en el mercado. Y en general tenemos un consumidor más consciente y muy consciente también con los valores, como os he dicho, no sé si vamos a tocar la sostenibilidad luego en más detalle, porque ahí también desde el punto de vista de la comunicación también hay cosas que apuntar. 2 grandes ejes que no son a partir de ahora, digitalización, sostenibilidad, retos por delante que hemos mencionado, fidelizar. Decía Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, también sobre la estacionalidad. Quizás en Canarias no tenemos o no sufrimos tanto ese problema, pero en Ibiza y en Valencia, ¿qué se necesita principalmente? Mirar nuevos mercados, nuevos perfiles, desarrollar nuevos productos. Vicente, por ejemplo. Ese es el gran problema que tenemos en las Islas Baleares, la estacionalidad. Con los
problemas que acarrea en cuanto a personal, tema de vivienda, toda una serie de problemas que genera esa temporada corta. Nuestra gran lucha siempre ha sido por desestacionalizar y ampliar el abanico de productos que ofrecemos, porque si ahora preguntáramos al público qué les viene a la cabeza cuando oyen la palabra Ibiza, estoy convencido que todos dirían ocio, fiesta, diversión, y nosotros realmente intentamos vender esa isla de las 1000 caras. Ibiza tiene una historia milenaria, tiene patrimonio de la humanidad, tiene cultura, tiene gastronomía, tiene deporte, tiene turismo mais, tiene esa variedad de productos que hacen posible que se estire esa temporada. Tenemos una climatología muy benigna todo el año, pero estamos encajonados en esa estacionalidad de 6 meses. Afortunadamente, antes de la pandemia lo interrumpió, estábamos estirando esta temporada con pruebas deportivas. Ibiza se ha llenado de deportistas esta Semana Santa. Maratón, Vuelta a Ibiza en mountain bike, regatas. Claro, esa es una manera de dar a conocer esa Ibiza. El turismo de negocios, que tampoco es estacional, sino que funciona todo el año. Ese es el gran reto que tenemos. Estirar esa temporada, dar a conocer nuestra isla y ofrecer también una estabilidad en el empleo. Eso es fundamental para ofrecer un buen servicio. Cuanto más meses, cuanto más tiempo tú puedes dar un contrato a un trabajador, más fiel lo tienes y mejor servicio ofreces. Ese es nuestro gran reto en estos momentos. Y otro gran reto que tenemos en este aspecto también para estirar la temporada es la formación. Que Ibiza sea un centro formador de los profesionales del turismo. Este año vamos a inaugurar la Escuela de Hostelería, una escuela que queremos que tenga una vocación internacional para que Ibiza forme a sus profesionales. Es la mejor manera de ofrecer un buen servicio, de que el turista esté satisfecho, que tenga una atención como se merece, y para eso hay que formar. Y ese también es un reto importante que tenemos. Formación, quizás la suma de los productos turísticos pueda ser incluso interesante o más que el número total de turistas, y también la fragilidad del sector, que podría ser otro de los retos. Hemos ido remontando poco a poco. El escenario, bueno, se presenta optimista, pero sin embargo, aún no se ha conseguido las cifras de la prepandemia. Pablo, ¿qué previsiones tiene cada uno de los destinos de aquí al verano? Bueno, efectivamente todavía no hemos conseguido los datos de prepandemia de 2019. También hay que decir que eran datos muy buenos, ¿no? El histórico, hay que ver un poco, yo creo que más atrás, los últimos 10 años antes de 2019, de 2010 a 2019, en general, de luego en Canarias, eso estoy seguro, todos los años habíamos crecido, ¿no? O sea, yo recuerdo 2009 en Gran Canaria recibíamos 2.800.000 turistas, casi 3 millones. Yo recuerdo pasar los 3 millones y en 2019 estábamos en 4.350.000. O sea, es decir, la progresión de los últimos 10 años ha sido increíble. O sea, que ya compararnos con 2019 y no llegar a esos datos ya es muy buen síntoma, ¿no? Sobre todo con esta pandemia brutal que hemos tenido, que ha sido algo histórico. Ahora la recuperación está siendo muy rápida, es cierto. Semana Santa acabamos de comentar, ha sido muy buena. La previsión para verano también lo es. La verdad que las previsiones son buenas, pero sí, y un poco estoy de acuerdo con lo que se decía en la mesa. Es verdad que el cliente en este sentido está reservando muy a última hora. Nosotros estábamos acostumbrados, nosotros tenemos una tendencia al turismo nórdico muy fuerte, recibimos más de 1 millón de nórdicos en Gran Canaria. Estos solían reservar con 8 o 9 meses de antelación. O sea, esto era una seguridad para el destino, una seguridad para el hotelero, que tú sabes que la temporada que viene ya la tenías vendida, digamos, ¿no? O si no la tenías vendida, pues podías trabajar en ello. Pero ahora esto no está pasando. Ahora el booking window, como decía Elena, pues es mucho más corto y también te da cierta incertidumbre. Todo lo que está pasando además ahora en Europa también, creemos que esto va a afectar lógicamente la economía, porque va a haber una cierta recesión en los países de los que nosotros dependemos. Los nórdicos no terminan de arrancar, por ejemplo,
mientras que los británicos han salido, ¿no?, como locos y han llenado todo, un sitio como Tenerife, que tiene mucha tendencia por el turismo británico, pues enseguida lo ha visto, ¿no? Los británicos han salido porque para ellos las vacaciones eso es una religión, mientras que los nórdicos, que bueno, en este sentido son como más cautelosos, o los alemanes, ¿no?, son como más les está costando. O sea, que te digo que bien, previsiones buenas, pero un poco escépticos porque tenemos que ver cómo vamos a afrontar los próximos meses en función de lo que pase con Europa. Pero con el foco en nuevos mercados. ¿Cuáles son los nuevos mercados, Jessica, que se pueden abrir, además de los que ya tenemos consolidados, en el caso de Fuerteventura? Bueno, Fuerteventura en los últimos años ha ido creciendo hacia el este, hacia países como Hungría, Rumanía, Letonia, Estonia. Son países que se nos han abierto en los últimos meses. Evidentemente esta operativa que teníamos prevista para el 2022, abrir y consolidar de cara al 23, pues con la guerra de Ucrania un poco se ha venido todo abajo, porque entre otras cosas, por ejemplo, la conexión que teníamos prevista con Bucarest, pues ha caído porque es un país fronterizo, ¿no?, y está recibiendo flujos migratorios bastante preocupantes. Los operadores con los que teníamos concertadas esas rutas pues están concentrando su capital humano en ayudar a personas y por tanto no podemos luchar contra los elementos, ¿no? Pero sí que es verdad que Fuerteventura ha hecho esa búsqueda hacia nuevos mercados y, por ejemplo, en el año 2017 teníamos esa conexión con Hungría, con Budapest, que hemos retomado en el año 2022 y solo en el mes de enero entraron alrededor de 1.500 húngaros en ese primer mes de funcionamiento de la conexión aérea, que vamos a ampliar de cara al año próximo, con lo cual pues esa consolidación hacia el este, hacia la búsqueda de nuevos mercados y desde luego a recuperar todos aquellos que hemos perdido conectividad producto de la pandemia, como el mercado nórdico que no termina de arrancar en la isla, ¿no? Pero sí que es verdad que es un reto para nosotros seguir incrementando conectividad, preparar el destino para el conocimiento de todas esas conexiones que ya estaban programadas o que podemos llegar a crecer en esos destinos, pues ir pues promocionando el destino, abriendo contacto con operadores, intentando pues afianzar una futura conectividad de cara al próximo invierno, incluso de cara al próximo año 2023, cuando pues intentemos recuperar entonces sí las cifras del año 2019. De todas maneras, yo ahí coincido con Pablo, el escenario es de optimismo, pero también de prudencia, precisamente por el booking window, por las reservas con corto periodo que estamos teniendo, que antes nos proporcionaba una seguridad en el sector y que ahora pues nos hace replantearnos y esforzarnos también en esa otra cara que antes estaba hablando el compañero de Valencia, Mario, sobre la digitalización, que es al fin y al cabo una oportunidad, no solo nuevas oportunidades de negocio, que yo creo que ahí Canarias está posicionada con ventajas competitivas claras en la fiscalización, sino además en vigilar, entiéndanme bien por vigilar, como ese proceso de toma de estudios, el antes, el durante y el después del visitante en el destino. Hablemos del papel que juegan en las estrategias de promoción, Elena, los medios de comunicación. ¿Qué canales y herramientas se utilizan o qué canales son los prioritarios en la conquista de nuevos mercados? Absolutamente los digitales. Digital. Sí, totalmente. Es verdad que en algunos mercados todavía se mantiene, según determinados segmentos de la población, algunos canales convencionales que los solemos utilizar de apoyo, pero nuestro cliente es digital. Por eso también es importante, de alguna manera, trabajar, sobre todo también desde las administraciones, para salvar la brecha digital de aquellas empresas que quizás no son visibles a nivel digital y que además, por otro lado, son quizás las que más se están demandando porque son aquellas que mejor representan la identidad y que implican una ampliación geográfica, digamos, de la actividad económica turística, ¿no? Lo que ocurre es que mantener presencia en los mercados, cuando dicen, no, nuevos mercados, bueno, no es infinito para empezar, ¿no? Hay varias fases. A veces no se trata de nuevos mercados, sino de afrontar de manera diferente los que ya tienes o de tratar de encontrar nichos de mercado distintos a los que tienes, porque en definitiva el objetivo no es volumen, sino aumentar el gasto, ¿no? Entonces nosotros actualmente trabajamos en 21 idiomas, mantenemos conversación, porque claro, el mundo digital te da grandes oportunidades, pero también te da mucho trabajo, es inmediatez, es 24 horas sobre 7, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en redes nosotros tenemos 9 canales de Facebook, o sea, 9 idiomas, 16 de YouTube, 2 Twitter, 9 Instagram, tenemos incluso el Sina Weibo en chino, o sea, todo eso requiere un equipo muy potente, continuamente manteniendo conversación. Al mismo tiempo tenemos también un sistema de escucha activa para detectar el sentimiento de esas conversaciones y un poco saber qué se dice de Canarias, digamos, qué barreras hay que superar y por otro lado cuáles son los intereses. En consecuencia, mantener, como digo, actividad y una presencia interesante para el cliente es bastante costoso. Trabajamos además la personalización, no solo la segmentación, en el sentido que queremos servirle a cada cliente el producto que está buscando. Nuestro eje es la web Hola Islas Canarias, que está en 15 idiomas y que es una web modular, con lo cual permite y con los metadatos de conexión. Entonces, cada persona va a recibir un contenido, va a entrar en la web y va a recibir un contenido diferente en función de su interés. Es verdad que cuando entra de manera orgánica por primera vez, ahí apuntamos peor, pero a medida que va navegando vamos tratando de perfilar mucho mejor los intereses de cada usuario. Y ese es el futuro, creo, la personalización. El ámbito digital ocupando los primeros puestos, evidentemente, en esta búsqueda. Además, en un tiempo donde lo que se vivió durante el COVID, que fueron las conexiones a través de las videoconferencias, se potenciaron las telecomunicaciones y donde la distancia quizás no fue una frontera, ¿no?, para la comercialización, pero sigue siendo importante el contacto directo con los turoperadores. Laura, ¿tiene sentido las ferias, los congresos, está haciendo nuevos mercados? Los operadores y las agencias se van transformando también a la vez que el mercado, pero hay que estar donde está la conversación. Y a ese nuevo perfil al que le comunicamos la estrategia nueva a través de otro canal, también hay que hacerle llegar un paquete de beneficios. Y eso quiere decir utilizar su mismo lenguaje, ofrecerles lo que ellos esperan recibir del destino, y eso se hace, como decía Elena, pues con una comunicación constante y, por supuesto, adaptando a nuestros canales, nuestra comunicación, el lenguaje. Y los turoperadores son nuestro mejor conector, son nuestro enlace, o sea que yo creo que cada vez incluso el propio viajero va dependiendo menos de ellos, pero son, por supuesto, que necesarios Sigue todavía siendo fundamental el contacto. para hacerles conocer el destino, la nueva estrategia de marca y por supuesto, que nos ayuden a captar esos nuevos mercados. Ante este fenómeno, estos fenómenos tan extraordinarios como lo fue el coronavirus o después de la experiencia de esta pandemia, Vicente, ¿crees que se pueden articular planes de crisis que quizás nos permitan estar mucho mejor preparados y al sector turístico y que no se resienta tanto como lo hizo? ¿Hemos reaprendido? Yo pienso que sí, que hemos aprendido. Prever es muy difícil en estos casos. La pandemia nos ha caído de golpe a todos y yo creo que hemos sabido reaccionar desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista de las empresas. Han reaccionado con mucha rapidez. Se cerró, hicimos cero y ahora nos encontramos ante un escenario de crecimiento que era, hace unos meses era imposible de prever, con lo cual esa inmediatez, esa capacidad de reacción, yo creo que es lo que nos ha enseñado esta pandemia. Solo un apunte con lo que decía de nuevos mercados. Es importante tener un destino multiproducto, pero también multimercado, para no tener una dependencia demasiado grande, porque no todos los mercados se han comportado igual durante la pandemia. Y a veces los mercados surgen o se abren por casualidades. Un ejemplo, el mercado de Países Bajos, el mercado holandés, hace 10 años eran unos 30.000 turistas que llegaban a Ibiza. Pues el año pasado, en plena pandemia, llegaron 300.000, se convirtió en el segundo mercado después del mercado nacional. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha habido esa explosión en el mercado holandés? Casualidades, se casó después del Mundial de Sudáfrica, un jugador de la selección, Sneijder, se casó con una ibicenca. Eso tuvo una repercusión muy importante en Holanda.
y luego 2 años después, en 2013, se grabó una película en Ibiza, Loving Ibiza, que era la historia de un jugador que venía a Ibiza, conocía la isla, se casaba. Bueno, pues ese éxito cinematográfico ha supuesto que se establecieran rutas todo el año con 3 ciudades holandesas. Es la mejor conectividad que tenemos hoy por hoy con capitales europeas, Eindhoven, Rotterdam y Ámsterdam, a lo largo de todo el año. Primero con pocas frecuencias y ahora pues eso, unos más de 300.000 turistas llegan, multiplicando por 10 esa afluencia turística. Claro, tienes que saber aprovechar también estas ocasiones, tienes que colaborar con las compañías aéreas para que esa demanda que existe, pues tú afianzar, apoyar para que esas compañías aéreas pues apuesten por el destino. Primero se hace de una manera muy puntual, con pocas frecuencias, pero luego va creciendo y son las mismas compañías las que ponen más frecuencias, más aviones, mayor conectividad. Hay que saber aprovechar también estas cosas que pasan, que a veces no podemos prever. Entonces la pandemia también nos ha enseñado muchas cosas. La pandemia y la situación actual, además, es la que estamos viviendo, donde sabemos que por un acontecimiento geopolítico de política internacional, de repente se nos puedan caer. Por eso hoy vamos a hablar de conectividad, que es tan importante para poder atraer mercados. Hay que abordarla, sobre todo en destinos insulares, además como los que tenemos, Canarias y Baleares. ¿Cómo se está gestionando el tema de las conexiones, las aerolíneas y sobre todo la captación de nuevas aerolíneas? Por ejemplo, Pablo. La conectividad es fundamental y más para las islas, ¿no? Es el único modo por el que realmente pueden llegar los turistas. Lo hablábamos antes de la mesa, ¿no? En Baleares todavía, por ejemplo, el barco funciona. Un ferry rápido de 2 horas pues pone a muchas zonas de la península. En España pueden ser turistas de Baleares. En Canarias esto no pasa. Por lo tanto, la conectividad básica. La conectividad es compleja en el sentido porque al final, bueno, las compañías aéreas se juegan lógicamente mucho, necesitan un mínimo prácticamente un 80% de ocupación para que la operativa sea rentable y son operativas caras, es decir, que hay que ponerse un poco en la piel de que se está jugando cada operación. En los últimos años es verdad que hemos subido mucho la conectividad en Canarias en general, en Canarias en particular, y esto es una apuesta a veces que hace desde el destino. Lógicamente nosotros tenemos pues, convenios con todas las líneas aéreas con las que trabajamos, tenemos por supuesto, aquí es muy importante todo el análisis de datos para saber cuál es la tendencia de cada uno de los mercados, cómo se están moviendo, cuáles son las necesidades para hablar con las líneas aéreas y animarles a que pongan rutas a determinadas ciudades. Y después está también la casuística, ¿no? O la casualidad que a veces nos pasa, a pesar de que estamos trabajando en eso todos los días, de repente ves por el periódico una ruta nueva que tú no tenías ni idea, una línea aérea que ni te lo han consultado. O sea que esto también pasa, quiero decir que a veces están los imponderables, pero es verdad que para nosotros la conectividad básica, el trabajo que se hace del turismo de Gran Canaria, el turismo de Canarias, es continuo, tenemos personal específico solamente trabajando eso, vamos a las ferias de rutas donde hablamos con los operadores de líneas aéreas, tenemos convenios con los que trabajamos y también el análisis de datos es fundamental para ver qué necesidades estamos viendo que hay para cada punto, para animar y ver una cosa, por ejemplo, y con esto termino ya, tú observas que vía de algún aeropuerto vienen de algún mercado. Entonces, cuando ves que en Italia nos pasaba, veíamos que venían muchos italianos a través de Madrid, por ejemplo, de alguna zona de Italia. Entonces, vamos a las aerolíneas y decimos, mira, estamos recibiendo mucho italiano que viene a través de Madrid. Oye, aquí el vuelo directo puede funcionar. Hablamos con ellos, vemos cuál es la estrategia, lo conveniamos, sale la operación y lo que es muy importante después, porque ahí sí queremos ser muy continuistas, es que la operación se mantenga en el tiempo. Y entonces hay que seguir apostando, haciendo promoción en el destino con esta línea aérea. Hablando de nuevas conexiones, el próximo 9 de junio, Tenerife, además estrena una línea directa Tenerife-Nueva York. ¿Qué se está haciendo desde Turismo de Tenerife para consolidar esta aspiración histórica que por fin va a ser realidad? Laura. Sí, eso la verdad es que ha sido un gran trabajo de todo el equipo de Turismo de Tenerife. Y ya que me das pie, permíteme aprovechar para que el ruido de las noticias diarias no nos haga olvidar que hay un conflicto internacional injustificado con violencia y que no se nos pase por alto que hay gente que está pasándolo mal en este momento. Y bueno, toda nuestra solidaridad, por supuesto, pues para aquellas víctimas y personas que lo estén sufriendo. En un momento en el que afrontamos grandes retos mundiales, como puede ser el cambio climático, ¿no? O una pandemia que no entiende fronteras, algunos líderes se empeñan en dividir, en arrasar territorios, mientras que otros, desde la humildad, trabajamos en tender puentes. Y uno de esos puentes ha sido precisamente el vuelo Nueva York-Tenerife. Comenzará este 9 de junio.
Se ha hecho a raíz de un primer acción comercial, se lanzó esta propuesta, fue un éxito, se vendieron $300.000 en venta de billetes y de ahí pues surgió el acuerdo con United que garantiza durante los próximos 2 años una conexión de 3 frecuencias semanales desde Nueva York a Tenerife, junio, septiembre es el periodo, y seguimos trabajando en acciones promocionales, en formar a los turoperadores y agentes en destino, ¿no? Para que conozcan cómo vender allí Tenerife. Además hemos licitado una oficina de representación porque es importantísimo estar allí. Y lo que siempre decimos, esto es una oportunidad turística pero también comercial. El año pasado la Tenerife Field Commission pues acumuló un gasto en destino de 53 millones de euros, con lo cual imagínense la importancia y el volumen que maneja este sector y qué duda cabe que Estados Unidos pues, es cuna de las producciones audiovisuales que ahora, como saben, se están asentando en Canarias, especialmente en Tenerife. Es una oportunidad en todos los sentidos y la conectividad es clave para todos los destinos, pero qué duda cabe que también para las islas. También estamos trabajando en estudiar Oriente Medio y hemos abierto a nuevas conexiones también a Islandia, República Checa o la Vuelta a Marrakech, con lo cual, lejos de relajarnos, seguimos trabajando y quiero aprovechar nuevamente para pues, poner en valor el trabajo del equipo, porque la verdad que han sido momentos duros para todos, también para nuestros equipos, que son los que han estado dando el callo, y gracias a eso, fruto del trabajo, ha nacido esta conexión con Estados Unidos, que además se nos abre también al mercado canadiense, muy importante. Nueva York supone un turista diferente, un perfil quizás de un alto poder adquisitivo del que se puede beneficiar no solo Tenerife, sino el conjunto de las islas. Jessica, ¿de qué forma el resto de las islas del archipiélago se podría beneficiar de una línea directa con la Gran Manzana? Bueno, pues ya que me lo preguntas, Han Solo es majorero. La película El origen de la Guerra de las Galaxias se graba en Fuerteventura y es el nacimiento de Han Solo, con lo cual, ¿cómo nos podemos beneficiar? Pues es evidente que hay islas que tienen un presupuesto que multiplica casi por 100 al que podemos tener islas como Fuerteventura o como islas como el Hierro o La Gomera, pero es evidente que las islas que concentran ese gran poder adquisitivo, esa potencia turística como Gran Canaria y Tenerife son punta de lanza que muchas veces nos ayudan también a vender Fuerteventura a otras islas que pudiesen tener un poder adquisitivo menor, estoy hablando de promoción evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí surge después de la pandemia un mayor entendimiento, por ejemplo, yo creo que entre destinos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de la conectividad, hablamos sin duda de la conectividad que puede tener Gran Canaria, de la conectividad que pueda tener Tenerife, pero a veces no tenemos en cuenta que somos un único producto turístico que se llama Canarias, donde tenemos una oportunidad única de vender 2 experiencias turísticas importantes para el turista, que puedan ver 2 islas completamente distintas, con productos distintos y experiencias distintas. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Fuerteventura y Lanzarote nos une un ferry de apenas 30 minutos de duración, cuyos billetes son fácilmente, poder adquisitivo, son fácilmente afrontables por el cliente. ¿Y qué estamos haciendo en Fuerteventura y Lanzarote? Pues en mercados nuevos, como puede ser el húngaro, Fuerteventura y Lanzarote nos damos la mano para ir conjuntamente a atacar esos mercados y ofreciendo la experiencia turística de una semana, 3 días en una isla y 3 días en otra isla. Lo estamos haciendo en mercados como francés, que fue una apuesta que llegó a Fuerteventura hace 10 años y que se ha consolidado y que actualmente es nuestro cuarto mercado. Lo estamos haciendo con los nuevos mercados, como por ejemplo el húngaro. Estamos yendo a presentar destino allí, en origen, y lo hacemos también cuando venimos a traer los fans para que conozcan, y los press para que conozcan las islas. Compartimos ese, pues digamos, empuje, ¿no?, a la hora de presentar las 2 islas. Por tanto, quizás debiéramos también hacer una reflexión entre las islas de que pudiéramos sumar ese tipo de conectividades al cómputo total, porque al final el cliente está dispuesto también a afrontarlo. Y digo, Fuerteventura y Lanzarote es un ejemplo en estos momentos de cómo y podemos hacer una promoción conjunta de 2 productos distintos pero complementarios al final. Y además del que no solo este tipo de apertura de conexiones nuevas no solamente benefician al sector turístico, sino que pueden atraer otro tipo de inversiones. Habrá quien pueda preguntarse, Laura, si realmente somos verdaderamente competitivos con respecto a otros destinos que tienen más cercanos. ¿Qué productos tienen salida para este tipo de turista, en este caso en Canarias o Tenerife particularmente? Bueno, pues también estamos en esa estrategia no solo de abrirnos a nuevos mercados, sino de diversificar nuestra oferta.
sabrán que hemos hecho una apuesta muy importante desde el Cabildo en cuanto a la gastronomía, porque queremos potenciar el producto local, ese kilómetro cero, y bueno, ya Gastronómica o Madrid Fusión del año anterior fue un primer aviso a navegantes y hemos, la verdad que he hecho una potente inversión en las ferias sucesivas, la última fue Madrid Fusión, precisamente para apostar por la gastronomía. 1 de cada 3 turistas que nos visitó en 2021 practicó algún tipo de actividad al aire libre, deportes, y bueno, yo que vengo del deporte pues también puedo decir que estamos impulsando porque creemos que la pandemia además ha acentuado esa demanda individual de estar en espacios al aire libre y nosotros pues tenemos un espacio natural precioso, nuestra orografía es impresionante para la práctica de deportes, con lo cual con esa estrategia de microsegmentación estamos ofreciendo al exterior pues todo lo que tiene Tenerife, que es mucho más que sol y playa, que también es importante, pero también creo que con la concienciación cada vez más sobre la salud, las horas de sol, de consumo de sol también se irán reduciendo y por tanto cuando eso se produzca tendremos que tener todo un abanico de posibilidades para que los viajeros nos elijan por la gastronomía, por la cultura y por todo lo que tenemos. Vamos a meternos un poco con los dos ejes principales, sostenibilidad, digitalización, los dos grandes ejes que se articulan. Muy brevemente, Elena, Mario, ¿por qué son fundamentales? ¿Qué ha pasado? Sostenibilidad y digitalización, los ejes fundamentales para el turismo. Yo creo que es que Elena antes ha hecho un resumen perfecto de hacia dónde vas. El nuevo. No, así de verdad, porque cuando estábamos hablando de nuevos mercados, es verdad que son finitos, pero tenemos que intentar, y han hablado todos los compañeros, de segmentación, de nuevas formas de viajar, la ventana de oportunidad. Nosotros lo que intentamos desde la Administración Pública Valenciana ya no es intentar acaparar toda esa promoción que antes sí que la hacíamos y seguimos haciendo, ¿no? Un marketing de marca muy fuerte, sino intentar tejer alianzas con esa colaboración público-privada que tanto se nos llenó la boca y se nos sigue llenando la boca en estos momentos. Y que de verdad creo que debemos hacerla real. A partir de ahí, ¿cómo trabajamos ese marketing? Por un lado, como te decía, marketing de marca con muchísimo trabajo, 24/7, yo ya no sé ni cuánto dinero se llega a invertir para que de verdad tengamos una visibilidad en la Comunidad Valenciana y los principales destinos, pero también tenemos una alianza directa con asociaciones y DMOs, con 9,4 millones este año, 61 convenios, para que se haga un marketing personalizado de esos productos, esa asociación, ese destino y todo lo que ello envuelve. La tercera pata que nosotros intentamos trabajar es, desde la Administración, dar las herramientas adecuadas para ese marketing. Y ahí es donde viene parte de la digitalización. ¿Cómo les ayudamos? Pues creándoles una hoja de ruta por cada subsector, haciéndoles una formación específica, que nosotros llevamos también tiempo realizándola. Tenemos una red de los CDTs, donde se forman todo tipo de personas que necesitan trabajar en el sector. También hacemos cursos especializados en el tema de la innovación y la tecnología. Y, por supuesto, esas herramientas que te decía, que las tenemos en la propia página del Invatur, donde proyectamos con una herramienta de marketing para predecir los días con que nos buscan. Estábamos hablando antes de la ventana de oportunidad. Bueno, pues hemos creado una herramienta pública para que nos vean los diferentes destinos de la Comunidad Valenciana, por supuesto, porque no tenemos la capacidad de llegar a otros todavía, y nosotros predecimos con cuánta antelación nos están buscando cada mes, desde cada aeropuerto e incluso la influencia climática que puede tener esas búsquedas. Imaginaos que todo eso se trabaja con inteligencia artificial y por cada búsqueda que vaya a hacer el usuario, esa red neuronal busca más de 7 millones de registros y nos da las claves para hacer un marketing segmentado. Con lo cual, primero, nosotros el marketing de marca, que ahí también digitalizamos y ayudamos, acompañamos. Segundo, la gran alianza público-privada y, por supuesto, las herramientas adecuadas. Eso es, al final, dar información, dar herramientas, acompañar. Eso es parte de la digitalización. La digitalización no es llegar y decirle, miren, aquí tienen ustedes una tablet. Suena muy burdo lo que he dicho, pero es así. No, tenemos que acompañar, tenemos que llevarles, darles la hoja de ruta y, por supuesto, esas necesidades que ellos tienen, escucharlas. Nosotros hicimos ¿Cuáles son los principales obstáculos que nos encontramos a la hora de Mire, la cadena de valor? El primer principal obstáculo que hemos tenido en las empresas de la Comunidad Valenciana
Esto es a través de un estudio que realizamos sobre digitalización, sostenibilidad y resiliencia, que se hizo en el 21, era que solo el 40% de las empresas tenían un CRM y conocían a sus clientes. Eso es algo grave, que nosotros no sepamos quién nos viene, cómo lo trabajamos o de qué forma. Esto le digo que es algo muy generalizado. Por supuesto que los hoteles lo tenían mucho más desarrollado, los campings, las viviendas turísticas no tanto, pero a través de ese estudio hemos intentado pivotar y realizar formaciones y acompañamiento específico para ello. Cuando antes hablamos de sostenibilidad, que creemos todos en ocasiones, ¿no? Lo confundimos con la sostenibilidad verde, ¿no? Que antes Vicente nos lo ha dicho, ¿no? Con el tema de Ibiza, pero la sostenibilidad social es muy importante. Que el turismo sea estable, desestacionalizado, es una sostenibilidad social que estamos ahora mismo en deficiencia, creo yo. Es algo en lo que coincidimos, una falta de mano de obra para trabajar tremenda en todos los campos, desde lo que es la restauración, alojamiento y, por supuesto, en la parte de la innovación y la tecnología, que hemos tenido fuga de talento y no alcanzamos. De ello también hemos realizado un estudio para intentar ver qué hacemos, porque no encontramos a gente. Con lo cual, este es un sector que de verdad tiene muchísimas vertientes positivas que necesitamos hacerlas ver, que aquí, por ejemplo, lo hacéis muy bien, y nosotros tenemos que aprender mucho de ello. En la captación de nuevos mercados, Elena, las políticas que se han desarrollado en colaboración incluso con hoteles están funcionando muy bien en Canarias, que es la de las nómadas digitales. Trabajadores en remoto. Entre los nuevos segmentos emerge un perfil cada vez más sólido, pero ¿qué se está haciendo? Porque hay gente de media y de larga estancia. Bueno, trabajamos con estrategias individualizadas para cada uno de los segmentos en función de, como decía antes, de sus intereses y sus necesidades. Es verdad que hay una comunidad de nativos digitales cada vez más creciente, la gente incluso puede o piensa en renunciar a un mayor salario con tal de tener flexibilidad y tener esa posibilidad a lo mejor de trabajo desde otro lugar. De alguna forma es cambiar el fondo de pantalla que normalmente tenemos en la oficina por un fondo de pantalla real, ¿no? Pudiendo combinar buen clima, suelen buscar lugares con buen clima, tampoco vale cualquiera, necesitas tener unas infraestructuras tecnológicas muy potentes, y lo que sí implica es una cierta adaptación, sobre todo por parte de la oferta alojativa, para brindarle los servicios de conexión o de oficina que necesitan, ¿no? Tiene un tratamiento completamente diferente a otros segmentos, en el sentido de los puntos de contacto son otros, los canales con los que ellos se comunican son otros, y el producto que hay que venderles es otro. O sea, simplemente a cada segmento se le entregan los mensajes adecuados. Respecto a lo que tú comentabas antes de la colaboración público-privada en tecnología, nosotros tenemos ahora una experiencia bastante interesante porque tenemos un DMP propio, creo que somos de los pocos destinos que tenemos una plataforma de estas características, que lo que hace es recopilar datos en todos los puntos de contacto, todos los medios, tanto propios como pagados. Esto es muy importante porque nos acercamos a un mundo cookie-less, o sea, las cookies de terceros ya van a desaparecer, con lo cual la supervivencia será de aquellas marcas que tengan datos propios, ¿no? Entonces, a través de esta plataforma, como digo, recopilamos datos y ahora estamos en una experiencia piloto con algunos hoteles, de tal manera que nosotros les pasamos esos datos, nosotros impactamos, hacemos un primer impacto en la parte más alta del funnel, ¿no? la parte de inspiración, y luego ese dato, al ser pasado a una empresa privada, pueden impactarle para conseguir ya una conversión. Entonces, me parece una alianza interesante en el sentido de que puedes abarcar todo el funnel. A nosotros se nos queda un poco largo la conversión, un poco lejos, porque no tenemos producto que vender, ¿no? Lo que tenemos es que inspirar y que dar argumentos suficientes para que el consumidor se pueda interesar por el destino. Esa recogida de datos que es fundamental, y cuanto más concienciado esté la cadena de valor de la importancia de la digitalización, seguramente tendremos más datos al final para poder tomar decisiones, que es para lo que hay. Comentabas de la necesidad o la demanda quizás del público de ser más sensible con el territorio, de pedir la sostenibilidad, pero ¿qué políticas
se están desarrollando para impulsar un destino sostenible, Vicente, por ejemplo? Hoy en día la sostenibilidad, la digitalización es la revolución del siglo XXI. Si hubo una revolución industrial en el siglo XIX, una revolución de comunicaciones en el siglo XX, ahora quien no apueste por la sostenibilidad, por la digitalización, se va a quedar atrás. El sector ha apostado claramente por esto, va por delante. Yo creo que es un sector avanzado. El sector turístico es muy competitivo, hay mucha competencia. Por lo tanto, tienes que estar constantemente modernizándote, adaptándote. Y esto lo sabemos, competimos entre nosotros. Nuestro mercado es el europeo. Entonces, unos estamos más decantados en unos mercados, otros en otros, unos productos funcionan más, otros peor. La clave aquí está, lo que hemos dicho al principio, la conectividad, la formación, eso significa apostar también por la calidad, todos apostamos por la calidad, ya nadie apuesta por tener más turistas. Además, ahora está ocurriendo un fenómeno muy curioso, ya lleva varios años. La gente viaja más y viaja menos tiempo. Eso quiere decir que para tener las mismas estancias necesitamos incrementar el número de turistas, con los impactos que ello supone. Siempre nos fijamos en el número total de turistas, cuando lo realmente importante es el número total de estancias, el gasto que realiza el turista. Cuanto menos movimientos puede generar mayores rendimientos, pero bueno, estas son cuestiones en las que tenemos que trabajar. La digitalización aquí nos va a ayudar mucho, porque como se ha dicho muy bien aquí, yo creo que se ha explicado perfectamente, se puede segmentar. Tú puedes ir a los mismos mercados con los que estás trabajando y los que tienes que afianzar, porque si no vas un paso por delante, vas a perder cuota de mercado. No se trata de abrir solo nuevos mercados, porque, ojo, cuídate de los que tienes, en los que eres realmente competitivo. Tienes que cuidar ese turista, esa fidelización que hablábamos al principio. Esto es fundamental para avanzar, para seguir creciendo. Entonces, esa sostenibilidad ya es que está en el sentimiento de cada uno, o sea, del empresario, que creo que lo ha visto claramente, pero es que está en la casa de cada uno de nosotros. Se buscan destinos sostenibles, donde haya una buena gestión de residuos, de agua, una buena gestión medioambiental. El hotel lo promociona. Es decir, aquí cualquier establecimiento que está haciendo una inversión muy importante en temas energéticos, en la circularidad, esto es está muy bien valorado por los turistas, y eso es un valor añadido que ofrecemos. Quiero decir que esto está ahí y esto no nos podemos quedar atrás. Tenemos que seguir apostando por esa circularidad, por esa sostenibilidad, por esa digitalización, que no es el futuro, es el presente. El problema que tenemos ahora es esa brecha digital. Tiene que convivir la promoción tradicional, que la tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir reforzando nuestra marca y tenemos que hacer esa promoción digital, que es la que nos permite llegar a cada uno de los hogares con las herramientas que nos da la tecnología, con lo cual ahí tenemos ese reto, también salvar esta brecha digital que ahora Otro que avanzaremos. Tenemos 3 destinos, 3 regiones maduros y que Baleares, Valencia, Canarias, zonas de Valencia más concretamente, son destinos consolidados como destinos de sol y playa, incluso de masa. La tendencia es cambiar ese concepto y se está haciendo, pero ¿cómo se renueva un destino que ya se considera maduro? Pablo. Hombre, ese es el gran reto que tenemos ahora mismo, destinos como Gran Canaria o Canarias. Pero claramente estamos convencidos que pasa por ahí. Lo comentaba ayer en la cena que teníamos con algunos ponentes, ¿no? Nos está pasando claro, que el relevo generacional hace que muchos de nuestros turistas se estén muriendo, una realidad. O sea, es que hay gente que venía a Canarias, a Gran Canaria, lleva viniendo 40 años seguidos. Esa gente ya, pues o no está o está a punto de no estar. Y el problema es que tenemos que captar
pues a los hijos o a los nietos de estas personas. Y la identificación que muchas veces que tenemos, que es lo que pasa en Ibiza, ¿no? Que todo el mundo lo asocia con fiesta y ellos lo que quieren es cambiar ese concepto, no se hace de la noche a la mañana, porque nosotros queremos que captar que esa segunda generación o tercera generación identifiquen a Gran Canaria, identifiquen a Canarias como ese destino que era para sus padres o sus abuelos. Esto es complicado porque a veces, oye, uno no quiere viajar donde viajan tus padres, ¿no? Te parece que está como de modé o que como que el destino no te va a ofrecer porque tú no buscas lo mismo que buscaban tus padres. Y esto es lo que pasa desde la tipología de cliente de destinos maduros. Después está también el tema de la oferta, o sea, como destinos que estamos ofreciendo, porque somos maduros, porque la buena noticia es que llevamos 50 años vendiendo turismo, lo tenemos completamente consolidado, eso nos ha dado una riqueza social increíble a las islas y eso hay que ponerlo en valor y es buenísimo, pero es verdad que tenemos por otra parte las infraestructuras, tanto públicas como privadas. En muchos casos pues hay zonas pues, que están deterioradas, hay que hacer una inversión claramente desde la administración pública por esas zonas públicas para renovarlas y también, lógicamente, la parte privada, todo lo que tiene que ver con el alojamiento, con la oferta de ocio, tiene que renovarse, sobre todo porque lo que tenemos que identificar es al cliente, la necesidad de ese cliente nuevo que queremos captar, ese cambio generacional, la tendencia de ese cliente que es mayor y que queremos captar el joven para darle lo que está pidiendo. Esa es la clave. ¿Cómo conviven el turista tradicional con el nuevo viajero a la hora de captarlo? Y Jessica, por ejemplo, ¿cómo pueden convivir sin que eso suponga un riesgo, una pérdida del turista que todavía pueda quedar? Bueno, pues yo creo que la clave está, lo acaba de decir el compañero de Ibiza, ¿no? En esa transición, ¿no? Hay una transición hacia la digitalización, hacia la sostenibilidad. Yo creo que aquí antes lo apuntalaba el compañero, ¿no? Y los planes de sostenibilidad turística en destino nos van a ayudar a hacer esa transformación, pero evidentemente, como dice Pablo, no es de ahora para después. Nosotros tenemos un destino de sol y playa consolidado al que hay que añadirle complementariedad y esa complementariedad va en función de los gustos del cliente, de las experiencias que busque el cliente en aquellos productos o segmentos que podamos mostrar de interés. Entonces, yo creo que en estos momentos están conviviendo a la perfección, unos gustos con otros, unas formas de comprar el destino con otras formas de encontrarlo y lo que llega, y yo ahí estoy completamente de acuerdo con el compañero, el sector se ha adaptado perfectamente. Tenemos un sector competitivo, vanguardista, que ha apostado en todo momento por la innovación y que además ha demostrado ser resiliente durante toda esta pandemia porque se ha recuperado con los tiempos, ha apostado por la comercialización directa frente a otras fórmulas que también han sido la impronta en parte por la pandemia y por tanto yo creo que ahí pues todos esos planes de sostenibilidad lo que pueden hacer a la administración en nuestro caso es complementar a toda esa parte público-privada para que podamos por un lado renovar, por otro lado incentivar la renovación por parte de todas aquellas figuras fiscales que permitan reinvertir el beneficio de todos estos años y por otro, muy importante desde mi punto de vista, es que la administración pública tiene que ser consciente de que la mejor manera de conservar y gestionar lo público es cuidando lo privado, porque es de lo privado, del capital privado, desde donde bebemos los impuestos de la administración pública con los que prestamos al final el servicio al ciudadano. Si no entendemos este binomio y esta cogobernanza que además nos está exigiendo Europa y que es uno de los fundamentos de los planes de sostenibilidad turística en destino, creo que al final no hemos entendido nada. Por tanto, esa transformación se tiene que dar y creo que en estos momentos está conviviendo, ¿no? Fundamental para la renovación de los destinos. ¿Y la renovación de la imagen? ¿Ha conseguido Promotour cambiar esa imagen de la que ya lleva trabajando, que ha dominado tanto tiempo, de sol y playa? A ver, yo es que soy una defensora del sol y playa por naturaleza, o sea, creo que es lo que nos da de comer. Otra cosa es cómo configuremos ese sol y playa, porque a veces parece que lo demonizamos. Creo que podemos tener un producto muy rico de sol y playa que satisfaga la necesidad primordial de todos esos turistas que vienen, sobre todo del norte de Europa, en invierno, ¿no? O sea, creo que además tenemos un archipiélago que permite satisfacer las necesidades de todos esos diferentes perfiles de los que estamos hablando. Si lo miras en su conjunto, para todas las tribus, digamos, de perfiles, tenemos una respuesta. Tenemos islas muy diferentes entre sí, islas más enfocadas a la naturaleza, otras más enfocadas al deporte, otras con unos playones brutales, otras más trendy, otras con más oferta cultural. En este sentido, vamos a ser capaces de vender Islas Canarias, salvo que quieran esquiar y que nos den tiempo, que igual también,
creo que tenemos un producto que ofrecer, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que no debe darnos miedo. Somos capaces de, lo único que tenemos que hacer es presentar los mensajes adecuados al público adecuado y, muy importante, utilizando los canales adecuados. Ahora recientemente, con el tema, por ejemplo, de la dificultad que tenían los adolescentes para entrar en España, por el tema de la vacunación, se quedó ahí un vacío legal que los adolescentes entre 12 y 17 años no podían entrar en España si no estaban vacunados, no había prueba alternativa, digamos, ¿no? Cuando eso se solucionó, hicimos una campaña dirigida especialmente a ese público, ya no tanto porque sea un público que toma el que tiene la decisión de viaje, porque al fin y al cabo son menores y viajan por sus padres, pero sí para entrar, empatizar con ellos, con la situación que estaban viviendo y que la marca empiece a decirles algo. Entonces, la marca Islas Canarias trabaja el territorio de la revitalización, es un sitio donde, o pretendemos que sea un sitio donde vienes y recargas las pilas, sea lo que eso signifique para ti, puede ser estar tumbado en una hamaca o hacerte la Transvulcania. Y siempre desde el arquetipo cuidador, o sea, tratamos de dar una propuesta de valor que sea de cuidados y demás. Entonces, eso significa que además nos vino muy bien haber desarrollado previamente ese territorio en la época pandémica, porque ahí nos mantuvimos al lado del consumidor cambiamos totalmente nuestro sistema de marketing, digamos, y lo que hicimos fue servir contenidos de entretenimiento, contenidos para los niños, es decir, a tratar de acompañarles durante ese periodo. Entonces creo que la marca lo que tiene que hacer, más que renovarse como concepto general, es irse adaptando en cada momento a cada situación y a cada cliente. Elena, cuando hablamos de turismo hablamos de público exterior, pero tanto en el archipiélago balear como en Canarias el flujo interno entre islas ha sido bastante importante, genera economía, incluso creo que en este último periodo nos ha podido, entre comillas, salvar. ¿Cómo se trabaja ese flujo entre islas de viajeros? Bueno, nosotros tenemos también campañas específicas dirigidas a la población local, es decir, que son las más difíciles. Es bastante complicado venderle el producto canario al canario, porque tienes que encontrar cuál es la propuesta de valor y es más complicada, porque ya lo conocen, ya viven aquí. Entonces, así como para alguien de fuera, por ejemplo, el argumento del clima es un eje central y es básico, te permite a partir de ahí lanzar otros mensajes. Para el público canario, el precio es un elemento muy importante, cuestión que nosotros no manejamos. Entonces tienes que buscar aquellas motivaciones que puedan despertar interés a través, pues por ejemplo, tratamos de hacer promociones en los casos de eventos para que puedan asistir a eventos en otras islas. O presentar un producto que otra isla no tiene, hacemos cruces entre islas que sean muy diferentes. Es verdad que en estos últimos años ha habido en estos 2 años, precisamente, bueno, ha sido una tendencia en todos los sitios, los destinos turísticos, el turismo doméstico, ¿no? Lo hemos visto también y gracias al turismo interinsular hemos salvado estas 2 últimas temporadas. ¿De qué manera bueno, en caso de Baleares, con la cercanía que tiene de la península, quizás es mucho más fácil, pero también se articulan estrategias, supongo, para el turismo interinsular? Sí, es cierto que ¿también tienen es un dificultad? nicho de mercado a desarrollar, que nos conozcamos entre nosotros. En Baleares, las 4 islas, realmente en Canarias tenéis una marca, que es Islas Canarias. En Baleares tenemos 4 marcas. Islas Baleares no es una marca, es Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Y nos tenemos que conocer. Y la verdad es que hay ese potencial de turismo interior que empieza a promocionarse y empieza a dar sus frutos. Un mallorquín que venga, hay 1 millón de habitantes en Mallorca, quiero decir que es un mercado interesante, con lo cual tenemos que ahí darnos a conocer entre nosotros mismos. Es importante y es una estrategia que se está desarrollando y está funcionando. Y que no sea el viaje de un día, de venir por la mañana e irse por la noche, sino que realmente tengas una estancia mínimamente larga, un fin de semana o más. Sobre todo en temporada baja. Eso es lo que nosotros intentamos potenciar al máximo, ¿no? Que no vengan en los meses centrales de temporada, porque ahí, digamos, no nos aporta valor añadido, llegamos a un punto de saturación. Y en cuanto al turismo peninsular, turismo nacional,
es el segundo mercado que tenemos, es el que más ha aguantado ahora en época de pandemia, con lo cual las conexiones marítimas aquí son fundamentales. Tú llegas a Ibiza en coche desde Barcelona, desde Valencia, desde Denia, en poco más de 2 horas con Fast Ferry. Es decir, eso también es un gran potencial y el turismo nacional ha ido creciendo año tras año. Y es un turismo que se ha demostrado que es estable. Lo habíamos despreciado, por decirlo de alguna manera, y apostábamos por el mercado extranjero, por el mercado europeo. Pero hemos visto que en momentos difíciles quien ha respondido ha sido el mercado nacional. La gente tiene ganas de viajar y no venía muchas veces por cuestiones de precio o por cuestiones de que los cupos estaban reservados para otras nacionalidades. Esto ha abierto también, nos ha abierto a todos un poco las mentes, es decir, no tenemos que concentrar ni en los hoteles ni en los destinos una única nacionalidad, hay que trabajar con varias nacionalidades y en momentos de dificultad siempre uno te puede compensar las pérdidas de otros. Realmente aquí hay un trabajo que la tecnología, la digitalización nos puede ayudar y lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando, también hace que segmentemos más, no pongamos los huevos dentro de la misma cesta, sino que trabajemos con diferentes nacionalidades y sobre todo con el mercado insular y también con el nacional. Ese concepto de la sostenibilidad tan demandado por el viajero, ¿cómo se evita que el viajero escuche el mismo discurso entre todos los destinos y sobre todo, cómo se logra que haya una coherencia entre el destino y la estrategia turística? Yo quería dar un apunte antes, si podía ser. Claro. Ya que antes nos has dado permiso para intervenir Sí, en cualquier cuando tengas momento. algo que, por supuesto. Entonces, la incentivación del mercado nacional, ¿no? Sé que es cierto que no, que es diferente en la península, pero nosotros utilizamos creamos el bono turístico, que eso al final nos ha llevado a aumentar casi 12 puntos el turismo doméstico nuestro propio. Y bueno, funcionó muy bien, con más casi 30.000 reservas en todo el año, y eso es lo que nos ha hecho también incentivarnos y redescubrir nuestra propia comunidad, como bien decía. Sitios de interior que nosotros tenemos una distancia de costa a interior de 1 hora únicamente, se han llenado a través de estos parques naturales que estaban visitando. Tuvimos que crear diferentes herramientas tecnológicas para capacidad de carga, para saber qué gente podía llegar, qué no, intentar hacer avisos para estas largas estancias que van de un lugar a otro y poder controlarlo, porque Comunidad Valenciana también estábamos limitados en esa parte. Luego, en tema de playas, tener todo muy bien medido, mesurado y tener todo bien controlado. Y a eso es lo que iba, ese mercado doméstico que a nosotros nos representa a nivel nacional el 62%. O sea, esa importancia de quién nos está impulsando, quién nos está ayudando y quién es prescriptor de nuestra propia comunidad. Y eso creo que es de vital importancia, que por lo menos lo nombrase. Sí, de hecho, de vital importancia también, supongo, bueno, no quería dejar la pregunta que quedaba porque vamos a hablar de cultura turística, donde creo que es importante este tipo de acciones dentro del turismo local. Hablamos de sostenibilidad, que es ese elemento estrella, que cómo podemos evitar que quizás el viajero no distinga entre los destinos por todos, utilizar ese concepto de la sostenibilidad, y cómo se logra esa coherencia entre ese territorio y esa estrategia realmente de ser un destino sostenible. Laura. Bueno, pues es complicado, porque obviamente los compromisos que se adquieran a nivel de administraciones tienen que ir acompañados de compromisos económicos que nos permitan profundizar en acciones reales, ¿no? Está claro que hablábamos antes de la microsegmentación, de cómo hemos hecho una radiografía de cada perfil para, a través de esos perfiles que tengamos detectados, enviar nuestras campañas promocionales. Decía que hay que utilizar el lenguaje específico, no es lo mismo dirigirnos por TikTok a millennials que hacer una macro campaña con MUPIs en distintos mercados, ¿no? Y también viendo las características de cada mercado. Hablamos de conectividad y esto lo enlazo con la sostenibilidad. Queremos que vengan muchos visitantes, muchos viajeros, pero para eso tenemos que tener el destino preparado. Por lo tanto, de nada nos sirve captarles a través de esos nuevos canales si luego llegan al destino y ven que no tenemos nuestras playas adecuadas, que para eso también tenemos un programa muy interesante que se llama Tenerife y el Mar,
que busca en materia de sostenibilidad recuperar esos espacios que hemos ido ganando al mar. Por lo tanto, yo creo que la clave es comunicar de manera coherente lo que se está trabajando en el destino de la mano del sector privado, que ha sido punta de lanza, porque son ellos quienes nos han inspirado a las administraciones a seguir el rumbo. Y creo que, sobre todo, en general en la vida, pero también quienes gestionamos dinero público, tenemos que ser coherentes con los mensajes que enviamos a nuestros potenciales viajeros para que luego no hayan decepciones, ¿no? Dentro de la sostenibilidad, Pablo y Jessica, está la economía circular. Hablemos de economía circular porque en la nueva estrategia turística, en esa defensa de la economía circular, uno va a un pueblo, un destino y trata de favorecer pues los guías de la zona. Entonces, con lo que eso conlleva, ¿cómo se puede hacer para que el turista que viene aquí seducido por ese mensaje que enviamos participe de esa economía circular? Si a lo mejor reservas una agencia... Claro, hablamos del mensaje, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo en primero ser coherente, completamente. Es decir, tú tienes que ser coherente en el mensaje y decir realmente lo que tiene el destino. O sea, porque tú me hablabas antes de que cómo te puedes diferenciar, ¿no?, de otros destinos. Hombre, es que los destinos son distintos. Aunque a lo mejor por fuera algunos puedan parecer similares, después cuando entras un poco, ¿no?, rascas en el destino, somos distintos, claramente, tenemos nuestras fortalezas, cada uno fuerte en algo, ¿no?, distinto al otro. Y primero ser sincero y ser coherente con el mensaje, estoy completamente de acuerdo. También creo que hay que ser original en el mensaje, ¿eh? También creo que ser original, es decir, y eso yo creo que iba un poco por la pregunta que estabas haciendo. Y quizás cuando hablamos de marketing, de comunicación en un destino turístico, estamos acostumbrados, por ejemplo, pues, al típico vídeo, poco, ¿no?, inventario de un destino, lo que tiene y tal. Yo creo que esto está cambiando, porque está cambiando la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos relacionamos con el cliente y el lenguaje está cambiando muchísimo también, ¿no? Y ahí yo creo que hay que ser originales. Nosotros hemos apostado también por eso. En Gran Canaria hemos hecho, pues últimamente, en los últimos 2 años, estamos haciendo, pues, muchas creaciones nuevas, por ejemplo, de vídeos, y estamos rompiendo un poco también con el mensaje tradicional, porque creemos también que tenemos que sorprender al cliente. Al final está recibiendo impactos continuamente de muchos destinos y de otras marcas que no son turísticas, y tienes que ser un poco original. Yo creo que si logras conectar con el cliente en eso, pues tienes algo ganado. Y respecto a la economía circular, que estás hablando del destino, es fundamental. Nosotros entendemos que el turismo tiene que ser bueno para el destino, bueno para la isla en su conjunto, no solamente para la zona, a lo mejor la zona hotelera alojativa donde se pernoctan en el sur de la isla, por ejemplo, sino que tiene que recorrer la isla, porque eso es bueno para que el turismo llegue en impacto a todos los pueblos de la isla, a todos los municipios. Para esto hay que incentivar, pues, rutas, incentivar que el turista se mueva, tienes que dar información, es fundamental. Nosotros, a través de nuestra página web, redes sociales, blog turístico que tenemos, damos continuamente información sobre qué puedes hacer en el destino, por supuesto por segmentos, por edades, e intentamos sobre todo deslocalizar. Eso creemos que es fundamental, porque la sostenibilidad efectivamente es medioambiental, estamos hablando, pero también es social y es económica. Y esa parte es la que hay que trabajar también, ¿no?, y no solamente la medioambiental. Jessica. Y no solamente es la diferenciación, que yo creo que cada destino utiliza sus herramientas para diferenciarse los unos de los otros, y yo ahí no veo tanto el problema, sino que también el turista que nos exige sostenibilidad lo exige en el destino. Es decir, hay muchos turistas que ya buscan esa nueva experiencia para compensar la huella de carbono, y también ahí tenemos que ser coherentes, porque a lo mejor en Tenerife o en Gran Canaria, en el Hierro, pueden ofrecerle plantar un árbol, pero en mi isla no le puedo ofrecer, en una isla en la que desalamos el 100% del agua que consumimos, que no tenemos el pinar, o sea, uno, y no sé cómo sobrevive, no le podemos ofrecer al turista una experiencia de compensar la huella de carbono plantando un árbol, pero quizás, y ahí entro en esa economía circular, en Fuerteventura se están dando muchas experiencias ya dedicadas al turista para que puedan compensar la huella de carbono en el destino, y han generado un nuevo nicho de mercado donde el turista vive una experiencia compensando la huella de carbono. Por tanto, yo creo que el sector en sí se está reinventando también en eso, sin renunciar, porque yo soy partidaria de que somos un destino de sol y playa, nos buscan por el sol y la playa y no tenemos que renunciar al sol y la playa. Cierto es que también somos reserva de la biosfera, y esos valores no solamente es una etiqueta de marketing, exige un compromiso también por parte del que nos visita, y ese compromiso, y yo creo que ahí está el cambio, el cliente ahora sí está dispuesto a hacerlo en destino y por tanto ofrece muchas posibilidades. Vicente. Sono
apuntar una cuestión. La comunicación que hacemos, todos los destinos turísticos, está enfocada al exterior, al destinatario, que es el potencial turista. Pero no nos tenemos que olvidar del residente. Las islas, especialmente, son territorios muy frágiles. Tenemos que cuidar la imagen del turismo en el interior, en nuestra casa, porque si, de lo contrario, todas las molestias que genera la llegada de turistas, ya sean ruidos, ya sea tráfico, ya sea esa sensación de agobio que a veces se produce, tenemos que comunicar muy bien las ventajas del turismo y luchar contra los excesos. Creo que ese también es nuestro gran reto. Todos los turistas son bienvenidos, menos aquellos que vienen a abusar del destino, con lo cual hay que hacer ver al residente que el turista es un amigo, que es lo que llevamos diciendo hace muchos años, no un enemigo que viene a machacar el territorio, a abusar del territorio, todo lo contrario. Hay excepción, siempre hay pequeños grupos o tipos de turistas que no respetan. Yo creo que la sostenibilidad, la circularidad, que tanto se habla, va por ahí también, dando a conocer al residente, comunicando muy bien las ventajas del turismo y luchando contra esos excesos. La cultura turística, que al final tiene su vital importancia porque, entre otras cosas, ese valor diferencial entre los destinos forma parte de esa experiencia y entre ellos están las personas. ¿Qué estrategias se están llevando, por ejemplo, Laura, para que la cultura turística dentro de cada destino se desarrolle? Porque al final también se trata de que el residente conozca, sepa y efectivamente lo que apuntaba Vicente, se sensibilice con el sector. Bueno, yo creo que somos turismo y ese somos turismo en Tenerife y en Canarias se ha transmitido casi como parte de nuestro ADN entre generaciones de padres e hijos, ¿no? Justo ayer yo tuve la oportunidad de trabajar en este complejo y me encontraba antiguos compañeros y les decía que qué tal había sido la vuelta y me comentaban que bueno, que fueron momentos duros, pero que tenían ganas de volver a ese encuentro con esos visitantes que nos eligen, esas primeras sonrisas que se encuentran después de años duros en los que ya teníamos ganas de recuperar la alegría y la felicidad. Yo creo que independientemente de que somos un destino al que está acostumbrado ya a convivir con el turista, no podemos relajarnos, tenemos que seguir trabajando, por supuesto, y permitiendo crear ese ADN compartido en el que además la cadena de valor y el sector privado creo que ha asumido un liderazgo importante. Hemos hecho un liderazgo compartido, que eso es lo que nos ha permitido pues recuperarnos y yo creo que pronto tener beneficios económicos, pero también sociales. Hemos sido capaces de trasladar al residente y al local un concepto tan amplio como la sostenibilidad, mucho más allá del cuidado del medio ambiente, con todo lo que supone, que apuntabas antes, estamos hablando de igualdad. Eso hemos sabido hacerlo dentro de cada uno, por ejemplo, Jessica. Bueno, ahí yo creo que sí estoy más en consonancia con el compañero en el sentido de que tenemos que volver, y aunque somos hijos de tierra de acogida, en definitiva, en todos los sentidos, sí que es verdad que tenemos que exigir más también, ¿no?, en ese compromiso, pero también al residente. Yo ahí sí que estoy de acuerdo. Tenemos que capacitarnos, tenemos que buscarnos, tenemos que encontrarnos en el sentido de qué estamos vendiendo en la isla y qué somos como isla, porque al final cuando un turista viene a Fuerteventura o a Tenerife o a Gran Canaria o a Ibiza, lo que quiere es reconocerse en el territorio, y ahí yo creo que el residente tiene un papel fundamental que jugar y creerse lo que somos, porque eso también es muy, por lo menos en mi isla, es muy de majoreros, ¿no? Despreciar lo que tenemos cuando vienen otros y lo aprecian. En ese sentido he escuchado mucha gente decir Fuerteventura es un secarral y llevarme las manos a la cabeza, porque precisamente mi isla es preciosa como es preciosa en su conjunto, es decir, no solamente somos playas paradisíacas, también hay que ver esa fragilidad en el territorio, ese concepto de reserva de la biosfera, esa manga de agua, esos colores que nos distinguen del resto de islas y que da un paisaje distinto y que habla de la desertificación y que habla de una historia de supervivencia que contar a través de la gastronomía, o que habla de una historia de cómo fuimos durante muchos años el granero de islas como Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una historia que contar y eso también tiene que asumirlo el residente, la idiosincrasia propia, para poder transmitirlo a la población que nos visita. En ese sentido sí creo que la administración
se ha olvidado de ese papel formador de tierra de acogida y tendríamos que volver a retomarlo, porque de ahí surge quizás esa turismofobia de nos están destrozando los espacios, cuando en realidad tenemos que sensibilizar a ambas partes, residentes pero también turistas. Hablando de turismofobia, no sé si llegaremos al punto de fobia, pero ya para concluir, hay un tema que me gustaría tratar que está relacionado con la digitalización, que al final está dentro también de ese concepto de la sostenibilidad. Valencia acaba de presentar la herramienta Invatur, de Tenerife incluso el primer plan director turístico de inteligencia artificial, y dentro de ese ecosistema digital que queremos, ¿cómo está respondiendo la cadena de valor y teniendo en cuenta esa capacidad de reacción que tiene el turismo? ¿De qué manera se cambian las estrategias de un día para el otro? A nivel de digitalización, o sea, ¿se echa de menos incluso un marco legislativo vinculante con los miedos o las fobias que puedan haber en cuanto a digitalizar los datos, la aportación de datos, el uso de los mismos? Bueno, ahí vamos a que hay diferentes normativas que se tratan a nivel europeo, que es la más agresiva con el tema de los datos, la protección de datos, que la veo bien. Estados Unidos es mucho más permisiva, y luego está la parte de Asia, que aquello es el salvaje oeste. Pero nosotros creo que volvemos otra vez a lo mismo, tenemos que volver al origen. La formación, la pedagogía, hacerla con tanto el ciudadano como el turista, de los datos que se tratan. Esto es un mensaje que siempre lanzamos, son datos anonimizados, son cuestiones grupales, es sociología al fin y al cabo lo que se hace. Es cierto que ahora con la tecnología le llamamos Big Data, pero es porque el ordenador puede analizar más datos de los que podemos analizar una persona. Entonces ese es un poco el cambio que viene. Quería hacer un apunte sobre lo que decías antes, hemos hablado, ¿no?, de la sostenibilidad. Habéis hablado de valores, habéis hablado de qué papel tiene la administración en todo esto, y yo creo que el papel de la administración tiene que ser incidir en una normativa clara hacia la sostenibilidad. Y volvemos a lo mismo, todo lo que no esté escrito, marcado y digamos que un camino ya para ejecutar, no se hará, porque somos así en ocasiones. Entonces me viene a la cabeza una ley que hicimos en el 2018 en Comunidad Valenciana, que tiene título Turismo, Ocio y Hospitalidad. Pensad lo que significa la hospitalidad para el turismo. Cuestión que no tenemos que tener ni complejos de decir que somos una industria de la felicidad, como hoy estamos demostrando, que defendemos una digitalización y que somos un motor de cambio en cada territorio, aquí lo tenéis muy claro, pero en ocasiones en la península se olvida. Y todo esto hay que hacer normativa, crear acciones reales y que por supuesto tengan consecuencias tanto para la parte privada y para la parte pública. En esa parte hemos seguido nosotros trabajando en sostenibilidad y en sostenibilidad social y económica, creando un código ético para las empresas y para las diferentes asociaciones que se adhieran y que tengan que cumplir esa normativa para trabajar como turismo. Es que son palabras mayores nuestro sector. Entonces, cuando me hablas de normativa, de datos, de tecnología, de digitalización, no, lo que hay que hacer es trabajar, poner las bases firmes y a partir de ahí marcar los caminos, porque las empresas al fin y al cabo nos acompañarán si nosotros también vamos de la mano con ellos, que eso es lo que estamos viendo en los últimos tiempos, por lo menos en nuestro territorio. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Primero agradecerle, Mario, Elena, Vicente, Laura, Jessica y Pablo, agradecerles también a todos ustedes, esperando que sea algo nutritivo y que haya sido reconfortante, o por lo menos que nos vayamos de aquí reflexionando. Muchísimas gracias, porque se nos ha ido el tiempo, tenemos que darle paso al resto del evento. Gracias.